¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, a través del diario digital Conclusión de Televisión Regional, sexta temporada, tratando de acercar una realidad cada vez más compleja. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Alejandro, muy bien. Mucho. Complejidad tras complejidad, ¿no? Semana a semana vamos superándonos. Tela para cortar. Sí, ¿no? Tenemos tela para Una cortar. Importante, ¿no? Sí, en un país donde, bueno, el país, nuestros gobernantes y quienes la habitamos, bueno, siempre hay algo de qué hablar. Por lo general, cosas bastante negativas, pero bueno, es lo que hay y es nuestro deber también traerlo aquí. Sin duda, arrancamos el año hablando sobre el radar británico Sí. en Tolwyn, ahí en el sur, en Tierra del Fuego. Arrancamos, después continuamos en la segunda emisión con la Vía Bram para charlar un poquito sobre economía. Y bueno, y hoy tenemos que hablar un poco sobre lo nuestro, sobre el tema de la comunicación, del periodismo y esto que ha surgido, ¿no? Que para nosotros no es nada nuevo, pero que claramente a través de ese recorte que vino desde TN, desde Grupo Clarín, que dejó expuesto a Jonathan Viale, hay claramente que debatir, ¿no? Sí, y ¿hacia dónde vamos? Sí, y el rol también que ocupamos nosotros los comunicadores y las comunicadoras, ¿no? ¿En qué rol nos ponemos? ¿Dónde nos colocamos? ¿Desde qué lugar? Bueno, me parece que eso está bueno y es algo que vamos a debatir hoy. En el comienzo de rodar caretas, ¿no? Esperemos que no sea la última. Sí. Presentamos el programa de hoy. Dale, vamos. La polémica y no menos vergonzosa entrevista realizada por Jonathan Viale a Javier Milei impulsa una necesaria revisión de la ruta que ha tomado la información periodística. Una profesión que se funde entre operadores del poder y aquellos que buscan resistir a duras penas mostrando la realidad tal cual es. Hoy en Catalejo, periodismo o propaganda, las operaciones mediáticas al desnudo. Bueno, estaba la presentación y ahora vamos con el invitado. Dale. Me parece para justamente profundizar un poco el debate sobre todo esto. Es Juan Pablo Sarkisian, secretario de organización del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario y compañero obviamente del Diario del Ciudadano. Juan Pablo, bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo le va a usted? Turco. No, en realidad, no sé por qué. Turco es una deformación de largos años. Claro, que ya no se puede volver atrás, digamos. Sarkisian es armenio. Es armenio, claro. Si mi abuelo escucha que nos decías turco, todo mal, que no lo oiga, por favor. De cualquier manera, mi abuelo falleció cuando nosotros no lo conocimos, pero sí mi abuela. Claro. Pero era en otra época se asociaba a eso. Sí. Mis hijos, yo tengo 4, de hecho sus amigos, son todos pibes grandes y pibas grandes, sus amigos le dicen armenio o armenia, así que claro, bien, ahí está, vino. Y es la juventud que claro, incorpora. porque siempre, ¿no? El armenio, el árabe, todo turco, y ¿no? Era como los gallegos, claro, como los rusos, claro, tal cual. Esa cuestión. Bueno, Juan Pablo, gracias por venir. Desde el Sindicato de Prensa han sacado un comunicado, que esto claramente un posicionamiento sobre lo que vivimos la última vez, que esto ya nos tenemos acostumbrado. Por lo menos aquellos que estamos en el rodaje, ¿no? Que estamos en el palo, de saber cuándo hay entrevistas pautadas, pactadas, arregladas, y donde el periodismo claramente fenece antes de llegar, ¿no? A ese itinerario de preguntas y respuestas. Y lo último de Javier Milei tratando de llevar adelante una defensa personal sobre el escándalo de la criptomoneda y la estafa piramidal, aparece enfrente un orador como Jonathan Viale, que bueno, después a través de un recorte queda expuesto cómo se manipula todo eso, ¿no? Donde no sale en vivo la conferencia y donde claramente comienzan también a abradarse un poco los trabajos de cada uno, porque se pone, o por lo menos se busca poner todo en la misma bolsa. Sí, nosotros intentamos rápidamente salir a responder, porque nos toca las generales de la ley como trabajadores y como trabajadoras, eso es indudable, o como ciudadanos y ciudadanas, pero en particular tenía que ver esta puesta en escena tan brutal, tan grotesca, tan repulsiva en algún sentido, salir a responder. Y por eso los gremios que están dentro de la CTA, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, y en Santa Fe tenemos Rosario y Santa Fe, ¿no? Los dos gremios, salir a responder un poco sobre esto. También lo ha hecho la FATPREN, que es la Federación de la CGT, también lo ha hecho el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Un poco para ponerlo, primero para responder rápidamente, después con un documento un poco más extenso, y la idea es que la semana que viene
es hacer un encuentro con los demás sindicatos hermanos y poder hacer ya un trabajo un poco más profundo sobre esta problemática, porque la verdad que nos interpela. Digo, acá lo que está en juego es la libertad de expresión, el derecho a la información pública, el derecho a estar informado. Decimos que la comunicación o la información es un derecho humano, bueno, y esto es una brutalidad. Hay una foto que está circulando que Cora Gamarní, que es una especialista en fotoperiodismo, que nosotros la hemos traído a Rosario a dar algunos talleres, algunas charlas y demás, y que pone de manifiesto una foto que por ahí se nos pasó un poco de largo, que es cuando ingresa Caputo y tapa la cámara y se ve solamente, no se ve ni siquiera la cara de Caputo, se ve la camisa, Jonathan Viale sobre la derecha con su cara mirando y hablando, gesticulando con alguien que no sabemos quién es, y el presidente está tapado. Esa foto es una demostración de la puesta en escena y de lo trágico, y sobre todo aquello con lo cual quisimos titular. Eso es cualquier cosa menos periodismo. Claro. Pensaba un poco, porque estas cuestiones uno lo hacen repensar y ver hacia dónde uno va en materia de comunicación. También nos plantea un dilema de qué queremos, de dónde estamos parados. Digo, muchas veces somos personas, imposible ser objetivos, sino porque hay una subjetividad en cada persona. Totalmente. Digo, a veces también juega esto de voy con los ideales, por ejemplo, en este caso no sería, del presidente, la presidenta, y como, bueno, tengo el dilema de que quiero que le vaya bien, desde dónde pregunto, cómo pregunto, incomodo, si no me cae tan bien, no trato de no incomodar si me cae un poco mejor y está con mis ideales. Digo, ahí está todo un repensar también de lo que hacemos como periodistas. Sí, de cualquier manera el eje siempre es preguntar aquello que no se pregunta y sobre todo bucear para tratar de encontrar alguna verdad, aunque sea alguna verdad relativa. Esa es un poco la cuestión. Uno escucha Radio Nacional y es muy, casi, si no fuese trágico sería cómico, porque en realidad Radio Nacional, porque en realidad es un vicio profesional, uno escucha un montón de radio, acá en este aparatito tengo 250 radios, entonces estamos todo el tiempo. Radio Nacional a las 6:30 de la mañana, más o menos, que es el informe de la mañana, hace como un juego con las efemérides. Y es muy patético porque hay un montón de... también las efemérides son casi infinitas, ¿no? Uh-huh. Pero hay 3 días hoy que se festejan o que se conmemoran. Uno es el Día Internacional del Gato, que se explica por qué y no sé qué. Sí. El otro es el día del antropólogo, algo por el estilo, qué sé yo. Hoy, desde hace más o menos 50 años, 40 años, 35, es el día de la justicia social. La ONU estableció en función de los equilibrios. Bueno, eso estuvo negado. Ahí no hay subjetividad. Ahí hay un direccionamiento. Entonces, uno podría haberlo dicho y no impacta. Hay ejemplos notables de periodistas, hombres y mujeres, que han tenido la posibilidad de hacer entrevistas y han incomodado hasta donde pudieron. Entonces nadie podrá decir que han sido cómplices o que hicieron. No hemos visto en la historia, bueno, tal vez en la dictadura, o tal vez en los 90, donde también había cuestiones muy vinculadas a la farándula. Sí, frivolidad, ¿no? Claro, eso, exactamente. Sí. Pero después, la verdad... yo recuerdo, hoy hablábamos de eso, porque este es un tema que está dando vuelta, un reportaje que le hizo Jorge Lanata a Carlos Saúl Menem. Y la verdad es que no dio la sensación de que había algo allí, parecía que Lanata se lo iba a comer crudo y el que se lo masticó fue Menem. Claro. Pero en realidad, porque había un porte de un presidente, más allá de lo, si estábamos de acuerdo o no, pero alguien que tenía solidez. Lo que demuestra acá, primero la operación brutal, espantosa, y después la superficialidad de nuestro presidente actual. Esto pone lo del... Las criptomonedas pone de manifiesto que mucho de economía no sabe. Bueno, tampoco tiene una cultura general para poder
Si uno mira bien esa entrevista, el que la dirige es Caputo el propio Viale. Sí, es importante el punto que marca Juan Pablo, porque que esto que mencionaba, así también, hay, digamos, ha habido presidentes que claramente, incluso hasta con las preguntas más incómodas, han encontrado, digamos, la manera de salir, que después te puede designar a vos como periodista, puedes no creerle a la opinión pública, que no es otra cosa que la construcción, ¿no?, de la bajada muchas veces de los medios dominantes, como decía el amigo San Pedro, pero hay otros que no. Y este es justamente es una persona, es un personaje del cual no está preparado absolutamente para nada, digamos, no solamente para sostener, o sea, digamos, algunos parámetros, y que por eso también tiene a su hermana muy apegada a él, que busca guiarlo. Uno lo escucha a los dos o escucha a ambos dos y verdaderamente genera una suerte de vergüenza ajena, un poco más que eso, porque la verdad están comandando los destinos de un país, digo. Es muy difícil el trabajo periodístico, o por lo menos comunicacional, ¿no? El periodismo me parece que va por otro lado. Ahora nos toca todo esto para también repensar y seguir refundando en tiempos donde la inmediatez, el recorte, la fake news, ¿no?, esta cuestión de decir hay que salir rápido con esto porque vende, esto es de impacto, vamos con esto que es, vamos a denominarlo como tenemos que denominarlo, una cagada, pero que va a generar, digamos, las visualizaciones y las reacciones que estamos buscando. Digo, ¿a dónde empezamos a quedar nosotros, ¿no? ¿Dónde empieza a quedar o cómo tenemos que remar en estos tiempos desde el periodismo de investigación, de la opinión, de la reflexión, de los datos? ¿A dónde vamos quedando, no? No, tal cual, porque pasa un fenómeno paralelo. Del mismo modo que la presencia de Javier Milei en la escena política degrada la política y de algún modo con esa degradación construye la antipolítica. Claro. Las escenas de ese fraude periodístico también interpela a la profesión. Entonces también es, y bueno, cualquier cosa es ser periodista, y no es así. En todo caso, tampoco es que se necesitan brillanteces o cosas espectaculares. Es tener honestidad intelectual, buscar la verdad, la libertad de expresión, esto de la posibilidad de informar e informarse, y contar cosas nuevas o repetidas o las que quieras, pero sin violentar ese pacto ético que hay entre la mentira y la verdad. Y también lo otro es no confundir información con opinión. ¿Yo puedo opinar? Sí, puedo opinar, avisándole a todo que me escucha, que me mira y que me lee, que lo que estoy haciendo es opinión. Tal cual. Y después estoy liberado, y después me insultarán o me amarán. Ese es otro problema. En esos límites, ¿no?, que se transgreden, digo, también está lo que pasa a ser una propaganda, ¿no? Digo, porque totalmente. En este caso también tenemos propaganda, digo, porque hay una pregunta básica, pero básica, creo que hubiese hecho, no todos le hicieron, pero digo, preguntarle a Milei cómo fue el vínculo con Libra, o sea, cómo conoce a la gente de Libra. La primera pregunta, que aparte no modifican nada, capaz que puede decir, no las conozco, sí, bueno. Ya con eso es la primera pregunta que nos y esa encadena otras preguntas, claro. Y repregunta, pero esa es una nota, ese es un reportaje. Lo que pasa es que lo que se montó fue un escenario de una especie de defensa no judicial, pero un lavado de cara para decir te acompañamos. Mal montada, ¿no? Porque tampoco fue buena. Y porque los actores son malos actores, y porque verdaderamente se trata de personajes del bajo mundo. No son personajes que puedan salir, como decía Juan Pablo, el tema en su momento de Carlos Saúl Menem, el tema de la misma Cristina, al cual se le preguntó y se le ha preguntado absolutamente de todo y nunca titubeó en responder. Está ahí circulando también en Facebook a Luis Novarecio, alguien que conocemos, claro. Y que precisamente estaba en las antípodas, y él reconoce que con Cristina se sentó, estuvo 2 horas, y la única condición que puse fue que sea en vivo. Y Cristina dijo que sí. Claro. Fue y se sentó y discutieron y fue polémico y fue áspero. En definitiva tiene que ser eso. Pero ahí está este otro aspecto, ¿no? Que yo todavía hasta el día de hoy uno da vuelta y tampoco termina de tener una decisión. ¿Esto es impunidad? ¿Solo impunidad? ¿Es impunidad más algún error? ¿O producto de la impunidad cometieron errores? Porque el crudo, ¿cómo llegó ese crudo si es el propio Estado el que va a filmar? Son los que filman de la Casa de Gobierno. ¿Cómo llega eso a YouTube? Y el que es despedido es el que editaba de TN, pero si ese no... A ese le dieron el editado, o él lo editó.
todo es. Entonces, y también está el azar. Puede haber pasado un error producto de esa impunidad. Vaya a saber. Lo concreto es lo que vemos, ¿no? Esa pone esta en escena espantosa, pero aparte de eso, lo que más joroba, lo que más fastidia, es que lo quieren, como ustedes dicen, lo quieren hacer pasar como práctica periodística, y la verdad que... Sí, después lo que también se pierde de todo esto, digo, el post-entrevista, ¿no? Donde después Viale sale, sigue en ese tren, ¿no? De delirio. Para mí ya es impresionante, es descarado, vergonzoso. Donde también, sin dar nombres, ¿no? Pero uno ya puede saber muy bien quiénes son, habla de un periodismo netamente ensobrado que iba a una estación de servicio a recibir un sobre de papel madera. Digo, bueno, o sea, ya es claro, es una cacería de brujas, ¿no? Un espanto, un verdadero espanto. Entre brujas. Es un espanto. Hablabas recién, primero esto que decías de que cómo sucedió o cómo se dio. Yo creo que siempre todos los gobiernos han tenido fusibles, ¿no? Muchos fusibles. Acá los fusibles son muy poquitos, entonces como es un grupo muy minúsculo, una especie de secta, ¿no? Si no lo es como que al que deberían cortar es a Caputo, y no lo van a hacer, porque bueno, es la mano derecha de Milei, fue el creador. Tampoco tiene un cargo oficial. No tiene cargo oficial, claro, pero hay que ver si no empiezan a quedar desnudos, ¿no? Porque claramente si no hay dos o tres que lo empujen es como... Y después la línea de tiempo uno puede trazar de cómo pueden sucederse estas cuestiones. El que llegó a la presidencia es un tipo que se disfrazaba hasta hace pocos meses, ¿no? Digo, de ser electo presidente. Entonces, digamos, el oprobio, esta cuestión que, reitero, a muchos nos genera vergüenza ajena, a otros verdaderamente nos preocupa de sobremanera también, porque, bueno, ha sido elegido por la mayoría de los argentinos y argentinas, hoy por hoy conduce estos destinos. ¿Qué puedes olfatear, Juan Pablo, que pueda llegar a suceder? Eso también lo charlamos por ahí con los compañeros, también trabajadores de prensa y la gente que por ahí da la pie de cómo termina esto, ¿no? Voy a repetir cuestiones que ustedes conocen tanto o más que yo, o la han podido charlar. Es lo que se discute hoy en cualquier redacción, cualquier grupo que esté vinculado a la comunicación. Milei va a tener más problemas fuera que adentro. De hecho, el viaje a Estados Unidos y demás... bueno, se va en busca de una foto con Trump, para ver si eso, hay que ver la foto, hay que ver qué tipo de foto, si es una foto en quinta línea, agachado, si es en un pasillo, si es sentado. Estamos hablando del mismo Trump que le dijo al presidente de Ucrania que se deje de jorobar, que termine la guerra, que arregle, porque hace 2 días se sentó con Putin en el marco de su pelea con China para ver cómo trata de meter una cuña allí, y en definitiva Ucrania, que hasta hace 3 días la OTAN estaba metida en ese conflicto, hoy estaría en retirada. Eso se trata de tipo, más allá de que uno comparta o no, que tiene una estrategia hacia adelante. Acá no hay estrategia, no hay nada. Acá no hay proyecto, acá no hay plan económico, acá no hay... Entonces me parece que es... Pero bueno, acá también se dijo y se planteó que una buena parte de los ciudadanos y las ciudadanas lo votaron, y habrá que ver cómo se reconstruye eso. También habrá que preguntarse, ¿qué pasa? Si los índices son todo tan malo, y la pobreza, y etcétera, etcétera, y no hay todavía un proceso que se auguraba como el 2001, el cual todos vivimos, sí. También hay algunos otros resortes que en esta... otro lugar común y otra frase hecha, ¿no? La famosa batalla cultural, hay algo allí que se está jugando que hace que esta situación esté en este contexto. La sensación que da el fenómeno de criptomoneda en Estados Unidos es muy serio, es algo al cual le dan una trascendencia mayúscula. Mi hijo menor estudia ingeniería en sistema, y rápidamente lo llamamos para que nos cuente a ver cómo era esto, y está al tanto. Y bueno, Estados Unidos es una de las cabeceras y quieren hacer algunos negocios con eso. Así que con lo cual, ahora, ¿y después qué va a pasar en Argentina? Y qué sé yo, pasará claro. lo que...
Ahora, Sí. digo, siguiendo con algo que decía Juan Pablo, digo, el presidente debería correrse de este discurso de la batalla cultural porque ahora la viene perdiendo, digamos, porque él antes podía señalar Cristina corrupta, estos son chorros, que la casta, bueno, la sigue cada vez menos, digo, pero ahora ya él lo exponen como un estafador, o sea, tienen que correrse de ahí. Sí, lo que pasa que la sensación es que no hay, es como un disco rayado, digamos, no hay plan B, no hay nada, es todo cáscara, y entonces, si uno escucha, nosotros nos quedamos obviamente con la cuestión de las criptomonedas y demás, y todo este papelón. Pero si uno escucha todo el discurso, digamos, la entrevista esa, entre comillas, subrayado en rojo, la menciona Cristina, lo menciona Kicillof, y hasta menciona a Zaffaroni, producto de las muertes y los garantistas que hay en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. O sea, él sigue repitiendo la misma cosa en medio de... Se está incendiando el Titanic y él sigue repitiendo las mismas cosas. Sigue tocando la orquesta. Exactamente. Yo creo que ahí está también la diferencia que marcabas con los Estados Unidos, país que a muchos les gusta mencionar y les gusta imitar, pero que le escapan a una cuestión. La justicia en los Estados Unidos funciona con cierta autonomía, cosa que acá no sucede. Acá hay una adicción permanente de la justicia al poder económico, no a los sectores de poder concentrado, donde generalmente siempre terminan pagando los mismos o investigándose a los mismos. En los Estados Unidos funciona la justicia y ahí no temen, ¿no? Encarcelar o enjuiciar, eso está en marcha. Está vinculado también a esos, a los grupos económicos, pero hay como una razón de Estado que demócratas o republicanos que tienen un norte, después habrá algunos matices, algunas cuestiones y demás. Se debe ser prolijo, entonces el poder económico es prolijo, acá no. No hay golpe de Estado. Claro. Los presidentes son muertos, excepto Nixon. De Lincoln para acá están todos muertos. Entonces, ¿y eso a qué responde? Y a un statu quo que tiene que sostenerse. Ahora, es absolutamente cierto, como dice Ale, que hay resortes que funcionan y que algunas cosas no se permiten, y si no se permiten, no se permiten. Claro. Y sea quien sea, ¿no? Bueno, son situaciones también, también tiene que ver con nuestra historia compleja, convulsionada, difícil, con avances y retrocesos. Lo que más preocupa, o al menos nos preocupa, es esta negación de la política como una herramienta para resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos y los ciudadanos, y en el caso particular de los periodistas y las periodistas, es bastardear una profesión que tiene que ver, oficio-profesión, que tiene que ver con dar cuenta de qué cosas pasan y poder contársela al resto, y después que cada uno tome la opinión que quiera, o la reflexión, o su actitud. La idea no es adoctrinar a nadie, es mostrar... Pero y que mostrarte al cual es, ¿no? Mostrar todas las alternativas. Alguien que es absolutamente, yo diría, incluso... porque el tiempo pasa y a todos nos llega y a veces metemos la pata, ¿no? Pero alguien que es imposible de no vincular a los gobiernos de Néstor y Cristina es Horacio Berbisky. Horacio Berbisky hace periodismo. Fue, durante mucho tiempo, hasta que algunos otros tomaron, el más crítico al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Daniel Scioli. Si uno repasa las páginas de los domingos, Berbisky... Y siguió siéndolo cuando fue candidato elegido por Cristina. Entonces, bueno, Berbisky es un crítico del actual Papa Francisco. Ha escrito libros con eso, donde él dice que, bueno, ha tenido complicidad. Bueno, el tipo hace periodismo, después te puede gustar o no te puede gustar. Y cada uno sacará sus conclusiones. Entonces, un poco de eso se trata, ¿no? Lo otro es ficción, es armar, o esto de lo supuesto. Tengo esta nota que... no puedo revelar la fuente. Claro. Es muy interesante, pero muy interesante, digo también para nombrar a otro desde otra perspectiva, Alconada Moon. Sus textos en La Nación es muy interesante, y la verdad, ya que mencionamos La Nación, en La Nación, desde otra perspectiva, se hace periodismo, en Clarín no. Claro, porque tenés personas como Alconada que generalmente avanza contra todos y todos, ¿eh? No teme y no le dice y otros, no. Y otros también. Claro. Eso también es cierto. El mitrismo en ese sentido es un poquito más benévolo que Don Mañeto, ¿no?
Sí. ¿no? Sí. Bastante. Sí, que a mí hasta el día de hoy me cuesta pensar que se pueda filtrar un video sin el consentimiento de Mañeta. Sí, coincido. Es muy difícil que y más aparte que Gepetto, que fue gran constructor de tantos muñecos, aparte ¿no? algo que se da después, uno que está trabajando con los cables, con los medios y demás. Y vamos cerrando. Y ya cerramos, digo, a mí me llamó mucho la atención durante todos estos días, es la primera vez que yo veo en tapa de Clarín digital 6 o 7 notas hablando de un presidente mal, digamos, de alguna manera. Digo, esto pasaba desde la época de Cristina. Que no sea Cristina, claro. Ahora, pero digo, siguiendo esa línea que es muy interesante, porque yo la verdad que no tengo una decisión si esto fue a propósito. Si esto no fue un error, fue a propósito. Claro. O sea, fue pensado. ¿Cuál era? Bueno, uno podría argumentar, especular más que argumentar, que en realidad le están cavando la fosa a alguien que le sirvió y ya ahora no le sirve. Y entonces será Villarruel. Digo, ¿cómo es esto? Y esto, lo otro que también subleva es, al final toda la cuestión de la política se resuelve de manera superestructural. ¿Para qué vamos a votar? Totalmente. Etcétera, 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 ¿no? O sea, la democracia representativa y esa deuda histórica, ¿no? Tal cual. Y nos queda cada vez, me parece que también nos queda cada vez más lejos la democracia directa, ¿no? Porque estamos, ¿no?, muy planchados. Bueno, Juan Pablo, gracias por tu tiempo. Seguimos debatiendo, hay muchos temas también por charlar. La próxima será a ver cómo podemos analizar también la subsistencia, ¿no?, de los medios de comunicación. Sí, ¿no? desde ya. Cuando quieran. Acá estamos. Gracias. No, por favor. Armenio. Armenio, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, cómo no. Con más Catalejo, el saludo, gracias a Fabi Arias en la puesta en el aire, a Hernán Cabrera, a la gente de Televisión Regional, a toda la gente que labura por y para Catalejo. Chau, y a ustedes también por estar ahí. También, gracias, sin duda. Chau, chau.